Cuando las emociones están fuera del control de Dios, tendemos a desgastarnos de una forma terrible. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un súper abrazo, un mega apretón de manos desde el reto de hoy de este día. Ya martes. Martes. Estamos Martes hablando... 13. Martes 13. Sí. ¿Ya viste el gato negro que pasó debajo de la escalera? Algún día hablemos de la parte histórica porque en Latinoamérica es martes 13 y en Estados Unidos es viernes 13. Sí, viernes 13. Es que nosotros llegamos siempre antes. Mira, quizá, pero creo que hicimos una serie hace años de supersticiones. De brujas, demonios y duendes y demonios. Sí, creo que sí, pero no sería malo revisitar algo sobre supersticiones. Pero en este caso y quizás las supersticiones es una de las pasiones que nos desgastan. Pero estamos hablando de pasiones que nos desgastan. Y el día de ayer vimos una serie de circunstancias, ¿verdad? Que creo que para algunos es bien difícil. Bien difícil. Mira, qué tremendo es llegar a la casa y ahora digo, cada quien tiene su propia realidad, ¿verdad? De la vida. Pero ver que tu equipo perdió 4-3. Perdón. Ya habíamos dicho que no íbamos a decir nada. Qué bárbaro. Pero qué tremendo es llegar a la casa y llegar agotado por el estrés y desgastado de estar lidiando con un problema que es el mismo problema todo el tiempo. Y lo que sea, a veces es... el compañero en la oficina. Sí, a veces es la deuda que no alcanzas a pagar, a veces el tráfico, a veces es el hijo que es complicado, o es el suegro que es difícil. Es el hijo que mandaste en el tráfico a pagar la deuda que no puedes pagar, que era compañero tuyo. Que es con el suegro, ¿verdad? Y entonces es todo un paquete, ¿verdad? Y entonces... hay un momentito en que ya no puede con esto. Por eso la palabra creo que es muy buena. Te desgasta. Porque hay como cierto nivel de tolerancia, de paciencia, pero hay un momento que está desgastado. Sí. Pero todo esto tiene una incidencia grande sobre nuestras emociones. Sí. Entonces, yo quisiera que el día de hoy dedicáramos los próximos minutos a hablar del problema del desgaste en las emociones. Hay algunas pasiones que lo que nos desgastan son las emociones. Pues déjame hacer una introducción en esto porque es algo de lo que hemos platicado y yo tengo algunos pensamientos muy claros en esto. Las emociones son las alteraciones del ánimo y son dadas por Dios. O sea, qué bueno que nos podemos alegrar, que nos podemos enojar, que nos podemos entristecer. Sí, alteración no es malo, ¿verdad? No. La alteración no es mala. Sí. Dice que debe ser de corto plazo. O sea, no es para vivir en eso y debe ser... Sí, el que todo el tiempo está bla, 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 sí, hay un problema. Y tiene que tener algún nivel de intensidad. Ese es un chompipe, como decimos en El Salvador, ¿verdad? Mira, es un pavo. Un pavo. Y tiene que tener algún nivel... Son de corta duración y tienen que tener intensidad. O sea, me río, no me voy a reír todo el tiempo. Y tiene que ser con intensidad, ¿verdad? Porque el que se ríe... Y que los que... Mira, como dicen por ahí en un video que sí se ríen las señoritas. Dice que sí deben reír. Mira, ¿cómo se ríen? Mira, dice que, o sea, son buenas, son dadas por Dios, pero nadie debe vivir en ese estado. En enojo, en depresión, en alegría extrema, porque ahí hay un problema. Sí, estoy totalmente de acuerdo, o sea, completamente de acuerdo. Si aquellos que son demasiado planos, ¿verdad? Y hay una circunstancia que es complicadísima. Pero el que no tiene control de esto, qué tremendo, porque su vida eventualmente se desgasta. Hay un pasaje en el libro de Proverbios que para mí siempre me ha causado, tú sabes, hay algunos trozos de la Biblia que tienen como más... Toda la Biblia es importantísima, ¿verdad? Pero hay algunos pasajes que constantemente son como, de alguna forma, como aguijones en la carne, ¿verdad? Con puyas, diríamos en El Salvador. Pero Proverbios 25-28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Lo hemos conversado en alguna ocasión en el pasado, porque precisamente es un trozo que a mí me inquieta, yo sé que a ti te inquieta también. Lo que está diciendo es que una ciudad
una ciudad tenía muro alrededor precisamente para estar protegida, ¿verdad? Pero cuando no tenía ese muro, cualquier invasor podía entrar, podía saquear la ciudad, podía destruirla, podía llevarse a los más desvalidos de la ciudad, podía secuestrar a los niños y a las mujeres, podía hacer lo que quisiera y podía destruir la ciudad. Sí. Pero entonces una persona que no tenía el control de sus emociones, su espíritu no tenía rienda, es precisamente como una ciudad que está derribada de ese muro. Cualquiera puede hacer lo que quiera con él. Y eventualmente quien vive así te queda desgastado. Aquel que no tiene control de sus alegrías, no tiene control de su ira, no tiene control de sus tristezas, el que de repente estalla en cualquiera. O sea, estalla en alegría por cualquier cosa, ¿verdad? Y es una carcajada buscando un lugar donde suceder, ¿verdad? O es un golpe en la mesa buscando cómo dárselo a alguien, o sea, constantemente, ¿verdad? Que va manejando en el tráfico y en nuestro país, una vez más, yo lo repito, como dije hace unos días, estamos pasando por una epidemia trafical, descomunal, espantosa, diabólica, satánica, no sé cómo decirlo. Esta semana ya está mejor, ¿verdad? Sí, pero ha sido terrible. Y entonces la gente se pone más tensa, más estresada y está buscando cómo de alguna forma sacarlo. Y entonces encuentran que yo tengo razón para estallar aquí, pero esto te desgasta. Entonces, quien es así está proclive a vivir una vida, perdón que voy a usar una palabra bien fuerte, pero desgraciada. Sí. O sea, la vida es terrible. Mira, entonces lo que estamos planteando hoy es que algunas de esas pasiones que nos desgastan tiene que ver con la falta de control de nuestras emociones. Sí, exactamente. Sí. Y una de estas emociones que es señalada constantemente es la ira. Sí. Porque ahora voy a decir, hay una diferencia grande entre alegrarse todo el tiempo y estar enojado todo el tiempo. Sí. O sea, yo prefiero a una persona que es alegre todo el tiempo. Sí. Nosotros tenemos en la iglesia varias personas que son muy alegres, muy alegres. Siempre y cuando mantengan la formalidad, ¿verdad? Sí, porque sí. de pronto hay gente con la que no puedes hablar en forma. Estoy de acuerdo, pero tenemos a varios en la iglesia. Yo puedo pensar en este momento en varias personas en la iglesia que se pasa bien agradable con ellos, ¿verdad? Claro. Y que son, o sea, muy buenos. Puedo pensar en algunos que están enojados también constantemente. Entonces, qué difícil, porque las personas que pasan enojadas todo el tiempo ni siquiera logran lo que quisieran lograr. Dice la Biblia en Santiago. Ayer vimos el pasaje de Santiago, pero Santiago continúa diciendo, miren, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sí. O sea, no se trata de que yo me enojo y voy a hacer que Dios logre lo correcto, se haga las cosas de la forma correcta. La ira del hombre, el enojo de alguien nunca logra lo que Dios quiere que se logre. Mira, nunca. Importantísimo ese pasaje. La justicia del hombre no obra la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque sí, yo creo que, otra vez, creo que las emociones Dios nos las ha dado. Hay cosas que deben molestar. Sí. Hay cosas por las cuales debemos tener celo, que es un celo correcto. El problema no está en que algunas cosas que no deben ser nos molesten. El problema está en cómo obramos. Sí. Cómo obramos. Y si esa molestia está permanente en nosotros. Sí. Ahí hay un problema, o demasiado constante. Entonces, clave para poder combatir esta pasión que nos desgasta es el autocontrol. Sí. Ahora voy a ir por la vía de la solución. Sí, la vía de la solución es el autocontrol. La Biblia tiene varias palabras para esto. Sí, dice, te doy un par de pasajes. Okay. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Qué buenísimo pasaje, Si alguien que nos está escuchando, tú eres alguien que tiene, yo no sé, mecha corta, decimos aquí en El Salvador, ¿verdad? Sí. Eres una persona que rapidito se enoja, que por cualquier cosa se enoja, que estás con el grito en la boca, en la punta de la lengua, con el mal pensamiento dispuesto a estallar en el momentito en que sea. O ofendido, porque no todos reaccionan así. A veces ya te cierro la puerta a todo el mundo. No sé si esto es lenguaje popular, pero era un lenguaje de los Contreras. Este es un vidrio. Sí, demasiado frágil, ¿verdad? O sea, mira, no seas un vidrio, ¿verdad? O sea, que cualquier cosa no te pueden tocar porque te quebras. Qué barbaridad. Sí. Si alguien es así,
es una señal de debilidad, Sí. no es una señal de fortaleza, De porque acuerdo. algunas personas piensan, como yo me enojo, soy fuerte. No, como te enojas quiere decir que sos bien débil, Sí. eso es lo que quiere decir, porque mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ujú. ¿Sí? El que tiene control de sí, Sí. que el que tiene el valor para ir y tomar una Sí, ciudad. el proverbio lo que está haciendo es que está elevando, si puedo decir así, está poniendo en una posición superior el autocontrol que la fuerza militar. Sí. O sea, siendo el que tiene esta capacidad, ¿verdad? El que domina las emociones, está dando muestra de una verdadera fortaleza y de verdadera sabiduría. Sí. Entonces, el autocontrol es algo que nos ayuda a dominar aquellas pasiones que nos desgastan. Ujú. Y por ahí deberíamos comenzar. Mira, la Biblia por lo menos puedo pensar que habla de dominio propio y templanza. Sí. Hay otra palabra más que la Biblia ocupa que ahora no. Paciencia. Paciencia. La Es que palabra de incluye la paciencia. La palabra paciencia, pero no. Es traducido. Hay dos tipos de paciencia. La Acrotumeo. Sí, la capacidad para esperar con tranquilidad las cosas Ajá. y el aguante de largo plazo. Sí. Y eso precisamente era el otro pasaje que te iba a dar. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando utiliza el término templanza, habla precisamente de dominio propio. Sí. Habla de esta capacidad de dominarte cuando no tenés, que no viene naturalmente. Pues, Sí. porque dominio propio suena a veces como, me voy a levantar temprano, voy a ir al gimnasio, Sí. voy a hacer, pero antes de ir al gimnasio voy a hacer 5,000 pechadas en la casa, después de no haber comido durante Sí. 72 horas Sí. y de haber solo bebido agua, ¿verdad? Y habla de esta capacidad, ¿verdad? De voy a hacer el Ironman, Sí. ¿verdad? Durante los próximos 3 meses y voy a... ¡Qué tremendo este! Pero dominio propio habla de otra cosa, habla de someterme al dominio de Dios. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Sí. Santo, sí. Sí. Entonces, el dominio del cual habla Proverbios no es tanto un dominio humano como la sumisión de mi vida al poder del Espíritu Santo. O sea, tú la vez pasada ponías el ejemplo de Cristiano Ronaldo. No es ser Cristiano Ronaldo. No, no es ser que Cristiano Que Ronaldo. es un admirable en su disciplina. No, ni es ser Messi tampoco. No es que Messi, porque la gente dice, qué humilde Messi. Ajá, ¿quién No, sabe? Ajá. No, yo creo que no. Qué buen jugador, sí, de plano. Ahora, Ajá. yo creo que la palabra, las expresiones dominio propio y templanza están íntimamente relacionados con humildad, con paciencia, con otras virtudes que tienen que estar acompañando este sometimiento al Espíritu Santo. Creo que no solo es ira. Creo que de pronto, por ejemplo, conozco algunos que tienen que tener dominio propio sobre su tristeza. Sí. Algunos tienden a desanimarse Sí. con mucha facilidad y aquí aplica exactamente lo mismo. ¿Sabes que todos estos conceptos han sido tomados por la psicología moderna? Sí. Yo creo que no es malo, creo que han sido evaluados por la psicología moderna, han sido integrados en una serie de disciplinas, distintas disciplinas, y a veces resurgen, aparecen en ideas como, mira, tú tienes que ser autoconsciente. Sí. Cuando te estás deprimiendo, tienes que darte cuenta que te estás deprimiendo, cómo te estás sintiendo, ¿verdad? Y entonces reconocer qué es lo que te está afectando y entonces buscar ayuda. Entonces, y creo que es algo que es muy bueno. Pero creo que en este caso lo que Dios dice es, hey, si tú estás pasando por un momento en el cual estás teniendo tristeza, y cuántas veces en los salmos Sí. el salmista dice, hey, yo reconozco que yo pasaba las noches, mi almohada quedaba, aquí estoy parafraseando, pero mi almohada quedaba empapada de tantas lágrimas que dejaba delante de ti, Señor, pero yo estaba mostrándote mi necesidad que yo tenía, porque te estaba buscando a ti. Sí. Yo creo que la diferencia es, cuando uno tiene al Señor, es que tienes alguien de quien agarrar. Sí. Y Dios te promete que no estás solo. O sea, ahí dice Pablo, le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Por supuesto, aquel pasaje famoso de 2 Timoteo 1, que está dado en el contexto de ministerio, pero creo que es aplicable para todos. Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor Y de dominio propio. y de dominio Sí. propio. Entonces tiene que ver con esto. Sí. Es
es temor en algunos casos. Eso te iba a decir, esa es otra de las más clásicas, ¿verdad? Algunas personas tienen temor y deben de tener control sobre su temor, Sí. porque hay cosas en la vida que nos preocupan, que nos afligen. Lo mejor es quedarme aquí escondidito y desanimarme o entristecerme o enojarme, pero realmente lo que a veces es temor, y uno debe vencer. Y de verdad que aquí, una vez más, repitiendo el concepto, debe vencer no es yo voy a agarrar fuerzas, sino que es tomar fuerzas en el Señor, someterse al Espíritu Santo y echar para adelante. La alegría, lo que te acabo de decir, la alegría cuando no es... No sé si te ha pasado con alguien que estás hablando una cosa seria, quizás ya no tenés mucho tiempo y estás tratando, pero la persona está como demasiado... Sí, aquí en el país usamos la palabra guasa. Haciéndolo guasa. Dice que bayunco. Bayunco. Y entonces, pongámonos formales, ¿verdad? Dice que cuando vas a comer a la casa de un señor, pon cuchillo en tu garganta, no te comportes como no debe ser, porque vas a hacer un mal papel. Está diciendo. Refrenarse. Refrenate. Entonces, yo creo que todos estos aspectos pueden ser pasiones que nos... Mira, voy a dar un ejemplo. No he pedido permiso a mi mamá para contarlo, a nuestra mamá para contarlo, pero lo voy a decir porque creo que es algo que yo aprendí de ella hace muchos años. Y ahora lo veo a veces en algunas personas, en algunos niños, que le tienen temor a algo. Le tienen temor a un perrito, le tienen temor a un gato. ¿Cuántas personas hay que le tienen temor a una cucaracha, a una araña, verdad? Dicen que el temor más común en América Latina es temor a las arañas. De verdad. Sí, a las arañas. Esa es la fobia más común. Se ve que no han visto muchos cocodrilos. Sí, no, pero no es tan común. Sí. Yo no digo que le tienen más miedo que a los cocodrilos, pero yo recuerdo que nosotros crecimos sin perros, ¿tú te acuerdas, verdad? Cuando estábamos chiquitos no había perros porque mi mamá le tenía temor a los perros. Le tenían temor a los perros. Y entonces mi mamá decía, no me gustan los perros. Y si veníamos por una acera y venía un perro en dirección contraria, nos cambiábamos de acera porque mi mamá le tenía temor a los perros. Yo recuerdo el día que mi mamá nos dijo, yo he tomado la decisión de superar el temor a los perros, porque no puede ser que una hija de Dios le tenga temor a un perro. Eso no está correcto. Vamos a comprar un perro. Y yo dije, wow, qué tremendo. Wow, literalmente. Wow, pero así dijo el perro también. Wow. Pero esta idea, yo soy una hija de Dios. Sí. Yo no puedo tenerle temor a un perro. Eso no está correcto. Voy a superarlo. Y compramos un perro, solo que fuimos a comprar un perro demasiado grande. Sí, un pastor alemán. Sí, un pastor alemán. Y el pobre terminó desterrado y bajó como 10 libras. Sí, y se comió toda la sala de la casa, ¿verdad? Que fue tremendo. Entonces tuvimos que comprar entonces otro perro más chiquito, pero que vivió ahí con nosotros 13 años. 13 años, sí. Pero la cuestión es esta idea de superar esto, porque la pasión puede desgastarte, el temor puede desgastarte. La tristeza puede desgastarte, el enojo puede desgastarte, los celos pueden desgastarte. O sea, a veces los celos son algo que puede desgastar, el rencor puede desgastarte. O sea, hay tantas áreas, ahora voy a decir, emociones negativas que pueden desgastar. Vamos a hacer aquí intensamente 3. Sí, pero es triste. Sí. Es triste porque cuando las pasiones nos desgastan y nosotros no permitimos que el Espíritu Santo tome la rienda de nuestras emociones. Ahora regreso al libro de Proverbios, que como te leí hace un ratito, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El hombre tiene que tomar la rienda. No, el Espíritu Santo tiene que tomar la rienda. Y si el Espíritu Santo toma la rienda, entonces podemos defendernos de todos estos invasores. Temores, celos, deseos de pelea en algunos casos, violencia, porque ni siquiera hemos hablado de la parte más violenta de la ira. Y todo lo que hay que puede terminar no solamente desgastando el alma, sino que a veces desgastando a los que están a nuestro alrededor. Tiempo, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que cuando las emociones están fuera del control del Espíritu Santo, cuando permitimos que las emociones tomen su propia vida y tomen control de nosotros mismos, entonces nuestra realidad, nuestras relaciones, nuestro espíritu mismo se desgasta hasta el punto de deformar aquello que Dios quiere lograr en nosotros.
tenemos que someternos al control del Espíritu Santo. Tenemos que decir, Señor, yo no estoy viviendo como tú quieres que viva, y tener la fuerza, la fortaleza de reconocer que somos débiles cuando estamos siendo violentos, que somos débiles cuando estamos viviendo en temor, que somos débiles cuando estamos siendo demasiado alegres o estamos dejando que las emociones nos controlen. Y entonces decir, Señor, yo necesito tu fortaleza. Me someto a ti por completo porque quiero que tú tomes la rienda de mis emociones. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que comprendas esto. Las emociones son buenas. Dios nos las ha dado. De hecho, casi en toda la Biblia aparecen las emociones de Dios, que son como las que somos hechos a imagen de Dios y por eso las tenemos. Pero cuando estas nos controlan, hay algo que debemos cambiar. Así que si tus emociones son exageradas, hay un problema. Necesitas ponerlas bajo el control del Espíritu Santo, que Él tome las riendas. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.